¿Qué tal? ¿Cómo están, empresarios? Bienvenidos a esta clase de Derecho Laboral. En esta ocasión vamos a ver el tema de las legislaciones que son aplicables al derecho laboral, las legislaciones en el ámbito laboral. Para ello vamos a estar utilizando nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que como es de su conocimiento, pues es nuestra carta fundamental. Es la ley máxima dentro de nuestra nación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nosotros hemos visto en diversos clases cuáles son los artículos aplicables en materia laboral. El principal de ellos es el artículo 123, al cual vamos a ir hacia allá. El artículo 123 de la Constitución es el artículo de mayor trascendencia referente a la materia laboral, ya que se establece cuáles son los principios laborales, cuáles son las obligaciones y los derechos y cuáles son pues todo lo que establece las relaciones jurídicas entre los patrones y los trabajadores. Ya hemos mencionado en diversas ocasiones el artículo 123 de la Constitución, en el cual sabemos que el Congreso de la Unión es el que debe de expedir las leyes sobre el trabajo. Y nosotros hemos visto que el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, en conjuntos forman el Congreso de la Unión. Ambos deben de contribuir en la expedición de leyes relacionadas a el trabajo. El artículo 123 de la Constitución se divide en dos apartados. En el apartado A, que es el que le estoy señalando en este momento, y el apartado B. En el apartado A se refiere a la relación de trabajo, a la relación laboral entre las empresas privadas y sus trabajadores. Y nosotros en las clases pasadas hemos trabajado todas estas fracciones que les estoy mostrando para poder relacionarlo con la Ley Federal del Trabajo. Y posteriormente de este apartado A viene el apartado B, que es el que ahorita les estoy señalando. En el apartado B se establece la relación jurídica entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Cuando hablamos de los poderes de la Unión, se refiere al poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero todos en ámbito federal, no estatal, no local, ¿sí? Es por ello que este artículo 123 es el principal artículo relacionado a el trabajo en materia laboral. En el artículo 115 y 116 también establecimos cuáles eran las relaciones laborales entre los estados y municipios con sus trabajadores, pero ahorita vamos a verlo. En el artículo, nuevamente estamos en el artículo 123, en el apartado A, les menciono que es la relación jurídica que se tiene entre las empresas privadas y sus trabajadores. Y para ello se expidió la Ley Federal del Trabajo, que nosotros ya lo hemos estudiado en diversas ocasiones. Esta Ley Federal del Trabajo, en su artículo 1, lo pueden ver, dice: la presente ley es de observancia general en toda la República. Y lo importante que viene, dice: rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A de la Constitución. Entonces vean que el apartado A del artículo 123 de la Constitución tiene una ley reglamentaria y es la Ley Federal del Trabajo. Esa es la ley reglamentaria. Y aquí en su artículo 1 nos establece claramente cuál es la relación entre esta Ley Federal del Trabajo con el apartado A de este artículo 123 constitucional. Ahora vamos a regresar a la Constitución y en el apartado B, que es donde nosotros hemos establecido que es la relación laboral entre los
los poderes de la Unión y sus trabajadores. Recuerden que los poderes de la Unión se refiere al poder federal, ejecutivo, legislativo y judicial, pero en materia federal, en ámbito federal, no en ámbito estatal. Por lo tanto, este apartado B, que regula la relación laboral entre los poderes de la Unión y sus trabajadores, va a estar regulado por la Ley Federal, aquí se los pongo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Como ustedes pueden ver en esta parte, nos establece reglamentaria del apartado B del artículo 123. Reglamentaria del apartado B del artículo 123. Es por ello que nosotros aquí tenemos que esta ley es la que va a regular en la relación entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Se llama Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Ahora, regresamos a la Constitución. Yo les había mencionado que en el artículo 115 se establece lo relacionado al municipio. De hecho, en su primer párrafo, si lo leemos, dice: los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes. Y posteriormente, en su fracción 8, si no mal recuerdo, en su segundo párrafo, fracción 8, segundo párrafo, menciona las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores. Aquí lo establece en la Constitución, artículo 115, fracción 8, segundo párrafo, relación de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados. Vean que la Constitución está facultando a las legislaturas de los estados a regular mediante una legislación la relación de trabajo entre los municipios y sus trabajadores. Y algo muy interesante es lo que dice posterior. Dice: con base en lo dispuesto en el artículo 123 de nuestra Constitución. Es decir, lo que les faculta a la legislatura de los estados es a expedir las leyes de trabajo que regulen la relación de los municipios con sus trabajadores, pero debe estar basado en el artículo 123 de la Constitución. Recuerden que en el artículo 123, vamos al artículo 123, menciona que el Congreso de la Unión, ¿sí?, es quien debe de expedir las leyes sobre trabajo. Es el único que los puede expedir. Y por lo tanto, en el artículo 115, en su fracción 8, segundo párrafo, nos establece que las legislaturas debe de basarse en el artículo 123. Es por ello que el Congreso de la Unión es el facultado de expedir las leyes en materia de trabajo, pero también las legislaturas pueden expedir leyes de trabajo que regulen la relación entre los municipios y sus trabajadores, pero toda su legislación debe basarse o no debe estar en contra del artículo 123 de la Constitución. Posteriormente, en el artículo 116 se establece todo lo referente a los estados. De hecho, aquí viene en su primer párrafo, dice: el poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, pero ya es en carácter estatal, y no podrá reunirse dos o más de sus poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Después nos menciona: los poderes de los estados se organizarán conforme a la constitución de cada uno de ellos, con sujeción en las siguientes normas. Y después en la fracción 6, si no mal recuerdo, aquí está, 6, dice: las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores. Vean, las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores. Después menciona: se regirán por las leyes que expidan las legislaturas del estado. Eso quiere decir que la legislatura del estado es facultado para
expedir leyes que regulen la relación laboral entre los estados y sus trabajadores. Pasa lo mismo que con los municipios y también menciona, es prácticamente una copia de lo que se establecía en el segundo párrafo de la fracción 8 del artículo 115, nos menciona con base en lo dispuesto en el artículo 123, es decir, que las legislaturas del Estado al expedir esta ley que regula la relación laboral entre el Estado y sus trabajadores debe basarse en los principios o los derechos que se establecen ya en el artículo 123 de la Constitución. Por lo tanto, en las legislaciones en ámbito laboral, nosotros hemos ocupado el artículo 123 de la Constitución, que tiene dos apartados, apartado A y apartado B. Hemos utilizado el artículo 115, fracción 8, segundo párrafo de la Constitución, que regula la relación entre el municipio y sus trabajadores, y el artículo 116, fracción 6 de la Constitución. El artículo 123 habíamos mencionado que en su apartado A regula la relación laboral entre las empresas privadas y sus trabajadores, y su ley reglamentaria es la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo también en el artículo 1 de la Ley Federal del Trabajo estipulan o establecen cuál es esa relación. En su apartado B de este artículo 123 constitucional, se establece la relación laboral entre los poderes de la Unión. Recuerden que es poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, pero en ámbito federal, con sus trabajadores, y su ley reglamentaria es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. El artículo 115, fracción 8, segundo párrafo de la Constitución, regula la relación laboral entre los municipios y sus trabajadores, en el cual se establece que la ley laboral será expedida por la legislatura del Estado. Y en este caso, la legislatura, en caso del Estado de México, es la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y municipios. Así también establece en el artículo 116, fracción 6 de la Constitución, en el cual se establece la relación laboral entre los estados y sus trabajadores, y la ley laboral es expedida por la legislatura del Estado, y esta ley se llama Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y municipios. Si nosotros nos vamos a esta ley, vean, en primera instancia, acá viene más arriba, en la exposición de motivos, menciona, por otra parte, las reformas al artículo 115 y 116 constitucionales establecieron la facultad expresa de las legislaturas estatales para expedir leyes que regulan las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores conforme a lo dispuesto en el artículo 123 constitucional, advirtiendo que los municipios observarán las mismas reglas en cuanto a sus servidores. Eso lo que nos establece en este caso es que tanto la relación laboral que se establezca entre el Estado y sus trabajadores y la relación laboral entre los municipios y sus trabajadores se regularán basándonos en esta ley. Esta ley, recuerden que es la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y municipios en el caso del Estado de México. Y en su artículo 1, en su primer párrafo, establece: esta ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las relaciones de trabajo comprendidas entre los poderes públicos del Estado y los municipios y sus respectivos servidores públicos. Aquí no nos habla como trabajadores en sí, sino como servidores públicos, ¿sí? Vean, por lo tanto, que estamos hablando de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México. Para concluir, ustedes pueden ver las legislaciones en el ámbito laboral provienen de la Constitución, artículo 123 de la Constitución, artículo 115 y artículo 116. No hay más legislaciones que puedan regular la relación laboral, ¿sí? Son las que les estoy presentando en este momento,
las únicas que existen en relación a la regulación de una relación laboral. Recuerden que cada estado debe tener su legislación. Si hablamos de Hidalgo, de Querétaro, de Nuevo León, cada uno de estos debe tener su legislación que debe ser muy similar entre ellas. ¿Por qué? Porque la base es el artículo 123 constitucional. Empresarios, hasta aquí la clase del día de hoy. Les mando un saludo a todos ustedes. Hasta luego.